Hoy vamos a hablar de un personaje con una historia fascinante, una historia que estoy convencido te va a inspirar muchísimo, de hecho ha sido una de mis favoritas. Vamos a hablar de una marca que estoy convencido has visto, muy probablemente has usado, es la marca quizás más importante a nivel mundial en términos de deporte, una empresa que factura anualmente más de 50.000 millones de dólares, muchachos, y vamos a escudriñar un poquito la historia de cómo surgió, de cuál es su fundador, de cuáles fueron esas decisiones que esta persona tomó para llevar este imperio a nivel mundial. Vamos a hablar de Nike y su fundador Phil Knight y estoy convencido, muchachos, que les va a encantar. No siendo más, vamos a hablar un poco y les voy a ir compartiendo unas líneas que hemos aquí estudiado, que hemos escrito respecto a la biografía de este personaje tan emblemático. Y no siendo más, vamos a arrancar. Hoy quiero contarte sobre un contador tímido de Oregon, que en 1962 tuvo una idea tan ridícula que hasta sus mejores amigos pensaron que estaba loco. Importar zapatos deportivos japoneses para competir contra las marcas alemanas que dominaban el mercado mundial. Ese contador se llamaba Phil Knight y esa idea ridícula se convirtió en Nike, la empresa deportiva más poderosa del planeta. Una compañía que factura más de 50.000 millones de dólares al año y que ha convertido unas simples zapatillas en símbolo de identidad, aspiración y rebeldía. Pero aquí está lo fascinante, Phil no era un visionario nato, no tenía conexiones poderosas y definitivamente no tenía dinero. Era un tipo obsesionado con correr que odiaba perder, que casi quebró su empresa una docena de veces y que construyó el imperio más grande del deporte. Porque esta historia te va a cambiar la forma en que piensas sobre tu negocio, pilas. Porque Phil descubrió que no necesitas inventar algo completamente nuevo para crear un imperio. A veces solo necesitas hacer algo existente, un poco mejor, un poco diferente y muchísimo más apasionadamente que los demás. Porque nos va a enseñar que la diferencia entre una buena empresa y una gran empresa no está en el producto, está en la historia que ese producto cuenta sobre quien lo usa. Pilas a eso. Y porque vamos a ver cómo un tipo que se describía a sí mismo como introvertido y torpe logró crear la marca más reconocida del mundo simplemente porque se negó a darse por vencido cuando todo parecía imposible. Te voy a llevar por 9 capítulos de una vida extraordinaria. Vamos a estar ahí cuando Phil vendía zapatos desde el baúl de su carro en ferias de atletismo. Vamos a presenciar la reunión donde casi pierde Nike por una traición corporativa que lo dejó sin dormir durante meses. Y vamos a entender cómo un chulito de $35 se convirtió en el símbolo más poderoso del deporte mundial. Al final, te haré 3 preguntas que pueden transformar completamente tu perspectiva sobre lo que significa construir una marca en el siglo XXI. ¿Estás listo para descubrir cómo se conquista el mundo un pasito a la vez? Vamos entonces con esa historia de este tremendo personaje, alrededor de 9 capítulos. El primero que dice así: el contador que odiaba perder. Primavera de 1962. Phil estaba parado en la biblioteca de la Universidad de Stanford, mirando fijamente una página de Wall Street Journal. Tiene 24 años, está terminando su MBA y acaba de leer algo que le hace clic en la cabeza. Japón está produciendo cámaras fotográficas tan buenas como las alemanas, pero a mitad de precio. En ese momento Phil tiene una epifanía. Si los japoneses pueden hacer cámaras mejores y más baratas que los alemanes, ¿por qué no pueden hacer zapatos deportivos mejores y más baratos que Adidas y Puma? Para entender por qué esta idea era tan revolucionaria y tan loca, tienes que entender el mundo del deporte en 1962. Adidas dominaba completamente. En cada olimpiada, en cada campeonato mundial, el 80% de los atletas usaban las 3 rayas alemanas. Era como si una sola marca controlara todo el deporte mundial. Mira que entonces para esa época ya existían marcas como Adidas y Puma. Y aquí dicen algo importante, que Adidas de aquí paraba casi el 80% de la elección por los diferentes atletas en las olimpiadas. Continuamos. Pero Phil no era un estudiante de negocios con una idea random, aleatoria. Era un corredor obsesivo que había pasado 4 años en la Universidad de Oregon entrenando bajo Bill Bowerman, el entrenador de atletismo más respetado de Estados Unidos. O sea que este man no era cualquiera.
Y aquí está el detalle que lo cambió todo. Phil era bueno corriendo, pero no era un gran atleta. Corría millas en 4 minutos y 15 segundos, lo cual era respetable, pero no era de élite. Y eso lo torturaba. Según sus propias memorias, odiaba perder más de lo que amaba ganar. Durante sus años en Oregon, Phil había visto a Bowerman obsesionarse con los zapatos de sus atletas. Bowerman era un inventor compulsivo que modificaba zapatillas en su garaje, experimentando con diferentes suelas, diferentes materiales, diferentes diseños, todo para dar a sus corredores una ventaja de décimas de segundo que podían significar la diferencia entre ganar o perder. Los zapatos son equipo, le decía Bowerman a sus atletas, y el equipo puede hacer la diferencia. Esa filosofía se grabó en la mente de Phil. Si un zapato podía convertir a un corredor promedio en un ganador, entonces había un mercado masivo esperando por alguien que pudiese ofrecer ese zapato. El problema era que nadie en Estados Unidos fabricaba zapatos deportivos de calidad. Las opciones eran limitadas. Marcas alemanas, caras e importadas, o zapatos americanos baratos pero mediocres. No había término medio. Phil pasó semanas en la biblioteca de Stanford investigando la industria del calzado japonés. Descubrió que había una empresa llamada Onitsuka Tiger que fabricaba zapatos deportivos de calidad sorprendente a precios increíblemente bajos, pero no tenían distribución en Estados Unidos. Voy a repetir porque esta parte de aquí es clave. Phil pasó semanas en la biblioteca de Stanford investigando la industria del calzado japonés. Y esta marca quiero que se nos quede grabado. Descubrió que había una empresa llamada Onitsuka Tiger que fabricaba zapatos deportivos de calidad sorprendente a precios increíblemente bajos, pero que no tenían distribución en Estados Unidos. Y ahí nació la idea que cambiaría su vida. ¿Qué tal si él se convertía en el distribuidor exclusivo de Tiger para toda la costa oeste en Estados Unidos? Sus tenis de NBA de título Can Japanese Sports Shoes Do to German Sports Shoes What Japanese Cameras Did to German Cameras en español. Pueden los zapatos deportivos japoneses hacerles a los zapatos alemanes lo que las cámaras japonesas le hicieron a las cámaras alemanas. Recuerden que habíamos leído en un principio que las cámaras japonesas empezaron a competir fuertemente, incluso a reemplazar las cámaras alemanas. ¿Podían los zapatos japoneses hacer lo mismo? La respuesta, según Phil, era un rotundo sí. Solo necesitaba 50 páginas de análisis financiero para demostrarlo. Cuando presentó su tesis, algunos profesores pensaron que era brillante, otros pensaron que era ridícula, pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Para saber si funcionaría, alguien tendría que intentarlo. Phil decidió que ese alguien sería él. Con $1000 prestados por su padre, compró un boleto de avión a Japón. Su plan era simple: conseguir los derechos de distribución de Tiger para Estados Unidos, importar algunos pares y venderlos a corredores serios que valoraran la calidad sobre la marca. No tenía idea de que estaba a punto de desatar una revolución que cambiaría para siempre la forma en que el mundo piensa sobre los deportes, identidad personal y el poder de una marca. Aquí quiero traer una primera reflexión con una pregunta, y es: ¿hay algún mercado en esa industria en la que tú emprendes o tienes tu negocio que esté dominada por una, por dos o por grandes marcas que parecen invencibles? Esas marcas que uno dice, no, estas son las que equiparan el 90-95% del mercado. ¿Y qué tal si no fueran tan invencibles como parecen? ¿Qué tal si también tuviésemos dentro de esta industria una gran oportunidad a través de las falencias que identificamos, como lo hizo en este caso Phil? Ahí les dejo. Capítulo número 2. La mentira que fundó un imperio. Noviembre de 1962. Phil está sentado en una oficina en Kobe, Japón, sudando nerviosamente mientras espera reunirse con los ejecutivos de Onitsuka Tiger. Tiene 24 años, imagínate. No habla japonés y está a punto de cometer el acto de emprendimiento más audaz de su vida: inventarse una empresa que no existe. El problema era simple. Los ejecutivos de Tiger le habían preguntado qué empresa representaba y Phil no podía decirle la verdad, que era un contador recién graduado, sin empresa, sin experiencia y sin nada más que una teoría académica sobre zapatos japoneses. Así que improvisó. Les dijo que representaba una empresa llamada Blue Ribbon Sports, con sede en Oregon, especializada en distribución de calzado deportivo de alta calidad.
Blue Ribbon Sports no existía. Phil se la inventó en el momento, sentado en esa oficina japonesa, con la desesperación de alguien que sabe que tiene una sola oportunidad para cambiar su vida. Pero aquí está lo genial. Phil había hecho suficiente investigación como para sonar creíble. Habló sobre el mercado americano de running, sobre la creciente popularidad del jogging y sobre la demanda insatisfecha de zapatos técnicos de calidad. Los ejecutivos de Tiger se impresionaron. Al final de la reunión había conseguido algo increíble, los derechos exclusivos de distribución de Tiger para todo el oeste de Estados Unidos. Su primera orden sería de 300 pares, pagaderos al recibir la mercancía. Phil salió de esa oficina temblando. Imagínate ese momento en que se inventa una historia sentado en otro país, en un idioma que no domina, recién graduado, 24 años. Claro, el man está nerviosísimo, salió temblando. Había mentido para conseguir el deal de su vida y ahora tenía que hacer que esa mentira se volviera realidad. De regreso en Oregon, se asoció con la única persona que conocía que entendía realmente el de zapatos deportivos, su ex entrenador Bill Bowerman. La propuesta era simple. Bowerman pondría $500 de capital inicial y su experticia técnica. Phil pondría otros $500 y se haría cargo de todas las operaciones. Bowerman, que entonces tenía casi 51 años y era una leyenda en el mundo del atletismo, aceptó inmediatamente. No por el dinero, $500 era calderilla para él, sino por la posibilidad de acceder a zapatos técnicos de calidad que podría modificar para sus atletas. Recordemos que Bowerman modificaba zapatillas. Vale, cuando llegaron los primeros 300 pares de Tiger Cortez en enero de 1964, Phil los almacenó en el sótano de la casa de sus padres. Su oficina corporativa era su cuarto de la infancia. Su showroom era el baúl de un ¿cómo se llama esto? Para que lo entiendan. Su showroom era el baúl como de una biblioteca verde, ¿sí? Los fines de semana manejaba competencias de atletismo por todo Oregon, Washington y California. Llegaba a las 6 de la mañana, montaba una mesa improvisada y abría su baúl lleno de zapatos Tiger. La reacción de los atletas era inmediata. Los Tiger eran notablemente más ligeros que los Adidas, más cómodos que los Puma y costaban 40% menos que ambos. Pero lo más importante, funcionaban tan bien como cualquier zapato alemán. Estos son los zapatos que he estado esperando toda mi vida, le dijo un corredor de la Universidad de California después de probar un par de Tiger Marathon. Phil vendía entre 20 y 50 pares cada fin de semana. No era mucho, pero suficiente para mantenerse a flote y pedir más inventario a Japón. Pilas, no era mucho para el nivel, obviamente, de lo que es una empresa que empieza a escalarse, pero pensaría que definitivamente lo era para alguien que recién está comenzando. Pero había un problema más creciente. Phil seguía trabajando tiempo completo como contador en Pricewaterhouse para pagar sus cuentas. Blue Ribbon Sport era su proyecto de fines de semana y estaba llegando al límite de lo que podía manejar solo. La solución llegó de forma en Jeff Johnson, un corredor obsesivo de California que había comprado varios pares de Tiger y se había convertido en su evangelista más apasionado. Jeff escribía cartas manuscritas a Phil sugiriendo mejoras a los zapatos, reportando reacciones de otros corredores, incluso recomendando nuevas rutas de venta. En 1965, Phil tomó una decisión que cambiaría todo. Contrató a Jeff como el primer empleado tiempo completo de Blue Ribbon Sports y su salario $400 al mes más comisiones. Jeff montó la primera tienda oficial de Blue Ribbon Sports en el baúl de su carro en Santa Mónica. Pero a diferencia de Phil, Jeff era un vendedor nato. Hablaba el idioma de los corredores serios, conocía sus necesidades específicas y podía explicar las ventajas técnicas de cada modelo de Tiger. Para finales de 1965, Blue Ribbon Sports estaba vendiendo más de 1,000 pares al mes. Phil finalmente renunció a Pricewaterhouse para dedicarse tiempo completo a su mentira que se había vuelto realidad. Pero el éxito estaba creando un nuevo problema. Mientras más crecían, más dependientes se volvían de Onitsuka Tiger. Y Tiger estaba empezando a preguntarse si no podrían hacer más dinero manejando su propia distribución en Estados Unidos. Recordemos que aquí este par, empezando por Phil, fueron a Estados Unidos. Phil fue a Estados Unidos, consiguió la distribución en Estados Unidos, pero claro, seguramente esta empresa, Tiger, empezó a ver el nivel
de ventas, de movimiento que estaba teniendo esta empresa y se preguntó si ellos podían directamente ser distribuidores y omitir ese puente que estaba haciendo Phil. Vale. Phil no lo sabía todavía, pero estaba a punto de aprender la lección más brutal del mundo de los negocios. Cuando tu éxito depende completamente de otra empresa, estás a una decisión de distancia de perderlo todo. Capítulo número 3. La traición que lo cambió todo. Marzo de 1971. Phil está despertando en un hotel en Chicago cuando suena el teléfono. Es Jeff Johnson llamando desde California y su voz suena extraña. Phil, tenemos un problema grande, muy grande. Imagínense el problema, muchachos. Jeff había recibido una llamada de un distribuidor de zapatos de la costa este diciéndole algo imposible, que Onitsuka Tiger había terminado su contrato con Blue Ribbon Sports y estaba buscando un nuevo distribuidor nacional para Estados Unidos. Phil colgó el teléfono y se quedó sentado en la cama del hotel, sintiendo como si le hubieran pateado el estómago. Durante 9 años había construido Blue Ribbon Sports alrededor de los zapatos Tiger. Representaban el 90% de sus ventas. Sin Tiger no había negocio. Pero lo que más lo dolía no era la pérdida financiera, era la traición. Phil había viajado a Japón docenas de veces, había desarrollado relaciones personales con los ejecutivos de Onitsuka, había ayudado a Tiger a convertirse en una marca respetada en Estados Unidos y ahora lo estaban votando sin siquiera una conversación directa. Durante las siguientes semanas, Phil vivió en un infierno de incertidumbre. Los ejecutivos de Tiger no le devolvían las llamadas. Los rumores se multiplicaban. Algunos decían que Tiger iba a abrir sus propias tiendas en Estados Unidos. Otros decían que habían firmado con un distribuidor masivo que podía mover volúmenes que Blue Ribbon Sports nunca podría alcanzar. Phil no podía dormir. No podía concentrarse. Había puesto toda su vida en Blue Ribbon Sports. Si perdía Tiger, perdía todo. Sus ahorros, su carrera, su reputación. Peor, tendría que despedir a sus 45 empleados, gente que había confiado en él y que había ayudado a construir la empresa. Fue durante una de esas noches sin dormir que Phil tomó la decisión más importante de su vida. Si Tiger no lo quería, él crearía su propia marca de zapatos. Una marca que nadie pudiera quitarle jamás. Miren esto, muchachos, cómo nos lleva en la historia de este emprendedor. Cómo primero nace toda esa historia a través de una mentira y una empresa ficticia, pero también del coraje. Imagínate viajar a Japón, un idioma que no manejas, para luego generar ese contacto y empezar a tener esos primeros pasos que a veces son los más difíciles de posicionar un producto, posicionar una marca, empezar a tener esas ventas, pero que luego de estar posicionándose de una forma muy efectiva, que te den ese espaldarazo y que te digan que ya no hay más distribución de esa marca. Tremendo. Llamó a Bill Bowerman a las 2 de la mañana. Bill, necesitamos nuestros propios zapatos, ahora. Bowerman, que había estado experimentando con diseños de zapatos en su garaje durante años, entendió inmediatamente. Llevo esperando esta llamada desde 1964, le respondió. Pero crear una marca de zapatos desde cero era increíblemente complicado. Necesitaban diseños, necesitaban una fábrica que los produjera, necesitaban un nombre, necesitaban un logo y lo necesitaban todo en menos de 6 meses, antes de que se acabara su inventario de Tiger. Bueno, tenían todavía inventario por 6 meses aproximadamente, así que tenían una buena gabela, digámoslo, para crear lo que estaban creando. Claro, que en la medida en que nuestros negocios y nuestras empresas más grandes también se vuelven un poco más robustas, un poco más rígidas, y esos procesos que para un emprendedor pueden tomar menos tiempo, pues para este tipo de negocios ya suelen tomar un lapso de tiempo más grande. Phil contactó a todas las fábricas de zapatos que conocía en Japón, Corea y Taiwán. La respuesta era siempre la misma. Podían producir zapatos, pero necesitaban pedidos de mínimo 5.000 pares por modelo. Para una empresa como Blue Ribbon Sports, eso representaba una inversión masiva y un riesgo enorme. Finalmente, encontró una fábrica en Fukuoka, Japón, que estaba dispuesta a trabajar con pedidos más pequeños. El dueño, un hombre llamado Hiroshi Yamada, había
Había oído hablar de Blue Ribbon Sports y respetaba lo que Phil había logrado con Tiger. Bowerman diseñó el primer zapato, una zapatilla de running liviana con una suela innovadora que proporcionaba mejor tracción y amortiguación que cualquier cosa disponible en el mercado. Basándose en años de experimentación con los zapatos de sus atletas, había creado algo genuinamente mejor. Pero necesitaba un nombre. Phil y sus empleados pasaron semanas haciendo lluvia de ideas. Consideraron Dimensión 6, Bengal, Falcon, nada sonaba correcto. Pura lluvia de ideas, muchachos. Aterrizando ese nombre de nuestra marca. Y miren por dónde pasó Nike. Llamarse Bengal, Falcon, Dimensión 6. Bueno, fue Jeff Johnson quien sugirió Nike, el nombre de la diosa griega de la victoria. Sonaba fuerte, sonaba atlético y tenía solo 4 letras, perfecto para abordarlo en un zapato. Phil no estaba convencido, Nike le sonaba extraño, difícil de pronunciar, pero el tiempo se les estaba acabando y necesitaban tomar una decisión. Y aquí viene una historia muy bacana, muy especial que tiene que ver con el logo, muchachos. ¿De dónde nace ese logo de Nike? Y sobre todo miren esto, cuánto les vale hacer ese logo. Para el logo, Phil contrató a una estudiante de arte gráfico de Portland State University llamada Caroline Davidson y le pagó $35 por un diseño que ella misma describió como simple y fluido, que sugiera movimiento y velocidad. Y el resultado fue el swoosh o el chulito, una marca, el chulito le decimos nosotros acá, una marca que ustedes conocen ya de Nike, elegante, dinámica y que parecía estar en movimiento incluso cuando estaba quieta. El primer zapato Nike llegó de la fábrica japonesa en junio de 1971. Era azul y amarillo, los colores de la Universidad de Oregon, y tenía el chulito bordado en los costados. Phil lo sostuvo en sus manos y supo que había apostado toda su empresa a este momento. O Nike funcionaba o Blue Ribbon Sports desaparecería para siempre. Lo que no sabía era que estaba sosteniendo el futuro del deporte mundial. Muchachos, miren esto, o sea, como paréntesis acá, ¿cuántas veces de pronto no dimensionamos ese proceso en el que estamos y el impacto y lo importante que es pasar por ese proceso y lo relevante que son esas pequeñas decisiones que más adelante se pueden materializar en cosas enormes y gigantes, tal como le pasó aquí a Phil con su nueva marca? Lo voy a volver a leer. Phil lo sostuvo en sus manos y supo que había apostado toda su empresa a este momento. O Nike funcionaba o Blue Ribbon Sports desaparecería para siempre. Lo que no sabía era que estaba sosteniendo el futuro del deporte mundial. Ese zapato azul y amarillo se convertiría en el génesis de un imperio de $50.000 millones. Y el swoosh de $35 se volvería en uno de los símbolos más reconocidos en la historia de la humanidad. Cuarto capítulo, muchachos, los primeros pasos de una revolución. Julio de 1971. Phil está parado en la pista de atletismo en la Universidad de Oregon, sosteniendo nerviosamente un par de los primeros Nike Cortez que habían llegado de Japón. A su lado está Bill Bowerman, observando con un ojo crítico mientras Steve, el corredor de media distancia más prometedor de Estados Unidos, se calza los zapatos. Como todos lo conocían, era la estrella del programa de atletismo de Oregon. Corría millas en menos de 4 minutos, tenía récords nacionales en múltiples distancias y estaba destinado a ser la cara del atletismo americano en los próximos Juegos Olímpicos. Se paró, dio algunos pasos de prueba, después salió corriendo por la pista. Phil y Bowerman lo observaron en silencio durante los siguientes 20 minutos mientras hacía repeticiones de 400 metros. Al final, se acercó con una sonrisa. Esos zapatos son increíbles, dijo. Se sienten como si no tuvieran nada en los pies, pero con toda la tracción que necesito. ¿Cuándo puedo conseguir más pares? Esa fue la validación que Phil necesitaba. Si los Nike eran suficientemente buenos para Steve, eran suficientemente buenos para cualquier corredor en el mundo. Pero conseguir que los atletas élite usaran Nike era solo el primer paso. El verdadero desafío era venderlos a corredores regulares, gente que no tenía el ojo entrenado de para distinguir diferencias técnicas sutiles. Phil se dio cuenta de algo fundamental. No estaba vendiendo zapatos, estaba vendiendo rendimiento. Y rendimiento era algo que se tenía que demostrar, no explicar. Desarrolló una estrategia que era revolucionaria para la época. En lugar de pagar por publicidad tradicional, Nike
pagaría a atletas para que usaran sus zapatos en competencias. No préstamos pagados como lo hacían Adidas y Pumas, sino patrocinios auténticos con atletas que genuinamente creían que Nike les daba una ventaja competitiva. El primer atleta en firmar un contrato oficial con Nike fue Ilie Nastase, lo voy a llamar Nastase, no sé si se pronuncia así. El tenista rumano número 1 del mundo en 1972 por $10,000 al año. Nastase usaría zapatos Nike en todos los torneos importantes, incluyendo Wimbledon y el US Open. Para Nike, que apenas facturaba $2 millones al año, pagar $10,000 por un endorsement era una apuesta enorme, pero Phil entendía algo que sus competidores no. Cuando la gente veía a Nastase ganar partidos importantes usando Nike, no estaba viendo zapatos, estaba viendo victoria. La estrategia funcionó inmediatamente. Las ventas de los zapatos Nike se dispararon después de que Nastase ganara el US Open en 1972. Por primera vez, Nike no era solo una alternativa barata para las marcas alemanas, era una marca que los campeones elegían. Miren qué tan importante es aquí, muchachos, como ya la marca se empieza a asociar con ciertas cualidades, unos atributos cualitativos. En este caso, la victoria. En este caso, la marca que los campeones elegían. Pero Phil quería más. Quería que Nike no fuera solo una marca de zapatos, sino una marca de atletismo completa. En 1973 decidió expandirse a ropa deportiva. El problema era que Nike no sabía nada de hacer ropa deportiva. Conocía zapatos, pero camisetas, shorts, chaquetas deportivas era un mundo completamente diferente. Phil tomó una decisión característica. En lugar de aprender a hacer ropa desde cero, contrataría a alguien que ya supiera. Sonny Vaccaro, un promotor de baloncesto de Pensilvania que tenía conexiones profundas en el mundo del deporte universitario americano. Vaccaro no solo conocía el negocio de la ropa deportiva, conocía algo más maravilloso, conocía atletas. Sabía qué jugadores de baloncesto universitario se convertirían en estrellas profesionales, qué equipos tenían potencial de ganar campeonatos nacionales, qué entrenadores tenían influencia real en sus comunidades. La primera gran apuesta de Vaccaro fue con el programa de baloncesto de la Universidad de Nevada, Las Vegas, a cambio de equipar a todo el equipo de Nike del entrenador Jerry Tarkanian. A cambio de equipar a todo el equipo con Nike, el entrenador Jerry Tarkanian promovería públicamente la marca en entrevistas y apariciones. La Universidad de Nevada llegó a la final ese año usando uniformes completamente Nike. Para millones de fanáticos de baloncesto que vieron los juegos por televisión, Nike se convirtió instantáneamente en un sinónimo de baloncesto universitario de élite. Para finales de 1973, Nike tenía contratos con 15 programas universitarios de baloncesto, 8 equipos de fútbol americano y más de 50 atletas individuales en deportes que iban desde tenis hasta atletismo. Pero Phil sabía que el verdadero premio estaba en el baloncesto profesional. En la NBA estaba empezando a ganar popularidad nacional y los jugadores estrellas se estaban convirtiendo en celebridades que influenciaban tanto la moda como el deporte. El problema era que Converse dominaba completamente el baloncesto profesional. Chuck Taylor All-Stars eran prácticamente los únicos zapatos que usaban en la NBA. Romper ese monopolio sería la prueba definitiva de si Nike podría competir en las grandes ligas. Phil no lo sabía todavía, pero estaba a punto de conocer a un joven de Carolina del Norte que cambiaría para siempre no solo Nike, sino toda la industria del marketing deportivo. Pilas a lo que se viene, muchachos, y pilas a quién es ese personaje. Aquí, antes de continuar, me gustaría que hiciéramos otra reflexión y es más una pregunta sobre: ¿estás vendiendo características de tu producto o estás vendiendo resultados que se producen a través de ese producto? Y pilas que la diferencia entre esas dos estrategias define lo lento o qué tan explosivo vas a crecer. ¿Estás vendiendo características de tu producto o estás vendiendo los resultados que ese producto produce? ¿Sí? Pilas que los resultados tangibilizan, hacen el producto que sea aspiracional y es algo que suele ser más atractivo, más apreciado y que genera realmente una identidad con tu marca. Capítulo número 5. El joven que rechazó a Nike.
Abril de 1984. Sonny Vaccaro está sentado en su oficina de Oregon, mirando fijamente un nombre en su lista de prospectos para la NBA. ¿Adivinen quién es? Nada más y nada menos, Michael Jordan. Jordan acababa de terminar su carrera universitaria en North Carolina, Carolina del Norte, ganando un campeonato nacional. Tenía 21 años, medía 6.6, ¿esos son qué? Pulgadas, bueno, no sé. Tenía 21 años y medía cierta estatura. Y había demostrado una combinación de atletismo, elegancia y competitividad que no se había visto en baloncesto desde que Magic Johnson y Larry Bird. ¿Listo? Pero había un problema. Michael Jordan no quería tener nada que ver con Nike. ¿Por qué? Jordan era fanático de Adidas desde la preparatoria. Usaba únicamente zapatos Adidas y idolatraba a los atletas que la marca patrocinaba. Y había soñado durante años con firmar un contrato con las 3 rayas alemanas. Cuando Vaccaro lo contactó por primera vez, la respuesta de Jordan fue directa. No estoy interesado en Nike, quiero firmar con Adidas. Para Vaccaro, esta no era una respuesta aceptable. Había estado siguiendo la carrera de Jordan desde sus días en la Universidad de Carolina del Norte y estaba convencido de que este joven tenía potencial de transformar no solo en baloncesto, sino todo el marketing deportivo. Ese tipo va a cambiar el juego, le dijo Vaccaro a Phil Knight. No es solo un gran jugador, es un performer. Tiene carisma, tiene estilo y tiene esa mentalidad asesina que los fanáticos aman. Phil no estaba convencido. Nike había crecido consistentemente durante 13 años sin apostar todo a un solo atleta. ¿Por qué arriesga la estabilidad de la empresa por un rookie, por un amateur, por un principiante que ni siquiera quería trabajar con ellos? Pero Vaccaro insistió, le mostró videos de Jordan jugando, le explicó su impacto en la cultura universitaria, le describió las reacciones que Jordan generaba en multitudes. Este no es solo un atleta, argumentó. Es un fenómeno cultural esperando a explotar. Finalmente, Vaccaro convenció a Phil. Tremendo. Finalmente, Vaccaro convenció a Phil de hacer una propuesta a Jordan, pero no cualquier propuesta. Una oferta tan generosa que Jordan no podía rechazar, sin importar su lealtad a Adidas. La oferta estándar de Nike para los rookies de la NBA era simple, $100,000 al año más algunos bonos por rendimiento. Era competitiva pero no espectacular. Vaccaro propuso algo completamente diferente, $500,000 al año por 5 años más acciones de Nike valoradas en $150,000, más su propia línea de zapatos de baloncesto, más porcentajes de ventas de esa línea. Imagínate, en vez de proponer lo que normalmente le propondrían a este tipo de jugadores, $100,000 al año más algunos bonos, esta gente llega con una propuesta muy por encima de lo normal, que son $500,000 al año por 5 años, más acciones de Nike valoradas en $150,000 y adicionalmente su propia línea de zapatos de baloncesto y adicionalmente porcentajes de las ventas de esa línea. En total, el paquete estaba evaluado en más de $7 millones en 5 años. Era más de lo que Nike le había pagado a todos sus atletas combinados en toda la historia de la empresa. Los ejecutivos de Nike pensaron que Vaccaro se había vuelto loco. $7 millones por un rookie sin probar. ¿Qué pasaba si Jordan se lesionaba en su primera temporada? ¿Qué pasaba si no se adaptaba al juego profesional? Imagínate todos los riesgos que implica este tipo de decisiones y que le pueden pasar a un jugador en baloncesto, en fútbol, casi que en cualquier deporte. Pero Phil no tomó una decisión que definiera el futuro de Nike. Pero Phil tomó una decisión que definiría el futuro de Nike: aprobar la oferta. No porque estuviera seguro de que funcionaría, sino porque intuía que Vaccaro tenía razón sobre algo fundamental. El marketing deportivo estaba cambiando y Nike necesitaba estar adelante de esa curva. Cuando la oferta llegó a Jordan, su reacción fue de shock. Era 5 veces más de lo que Adidas le había ofrecido y 10 veces más de lo que Converse estaba dispuesta a pagar. Pero Jordan seguía sin querer firmar con Nike. No me importa el dinero, le dijo a su agente David Falk. Quiero estar con Adidas, es la marca que he usado toda mi vida. Fue la madre de Jordan, Deloris, quien lo convenció de al menos escuchar la presentación de Nike. Mike le dijo,
Esta gente está ofreciendo tu propia línea de zapatos, tu propio negocio. Es algo que va más allá del baloncesto. En mayo de 1984, Jordan voló a Portland para reunirse con los ejecutivos de Nike. Phil Knight, Sonny Vaccaro y todo el equipo directivo estaba ahí para presentarle su visión. No le hablaron sobre zapatos deportivos, le hablaron sobre construir una marca alrededor de su personalidad, sobre crear productos que reflejaran su estilo de juego, sobre convertir Jordan en sinónimo de excelencia atlética. Le mostraron bocetos de zapatos diseñados específicamente para él, con colores que nadie había usado antes en calzado deportivo, negro y rojo, una combinación que la NBA había prohibido por considerarla no profesional. Vamos a hacerle zapatos que la liga prohíba, le dijo Phil a Jordan. Imagínate, vamos a hacer zapatos que la liga prohíba, le dijo Phil a Jordan. Y esta controversia va a hacer que todo el mundo quiera usarlos. Por primera vez, desde que había comenzado las negociaciones, Jordan se mostró interesado. La idea de crear algo disruptivo, algo que desafiara las normas establecidas, conectaba con su personalidad competitiva. Al final de la presentación, Jordan firmó el contrato, no solo por el dinero, sino por algo más importante, la oportunidad de crear algo completamente nuevo en el mundo del deporte. Ninguno de los presentes en esta sala sabía que acababan de presenciar el momento que cambiaría para siempre la relación entre deporte, marketing y cultura popular. El Air Jordan 1 no sería solo un zapato, sería el inicio de una revolución que convertiría a los atletas en marcas globales y a las marcas deportivas en imperios culturales. Michael Jordan acababa de aceptar convertirse en el primer atleta marca de la historia. Y Nike acaba de apostar toda su empresa a que tenían razón sobre el futuro del marketing deportivo. Imagínate la apuesta, quizás en este momento lo vemos más normal, pero en ese momento era una apuesta tremenda, era un riesgo gigante el que estaban tomando. Vamos muchachos para el sexto capítulo. La marca que la NBA prohibió. Octubre de 1985. El Air Jordan 1 apenas llevaba 2 semanas en el mercado cuando Phil Knight recibe una llamada que lo hace sonreír por primera vez en meses. Era David Stern, comisionado de la NBA, informándole oficialmente que el Air Jordan 1 estaba prohibido por la NBA por no cumplir con la uniformidad de color requerida. En lugar de entrar en pánico, Phil colgó el teléfono y llamó inmediatamente a la agencia de publicidad Wieden Kennedy. Tenemos nuestro ángulo de marketing, les dijo. La NBA acaba de banearnos. Lo que siguió fue una de las campañas publicitarias más brillantes en la historia del marketing. En lugar de defender el zapato o negociar con la liga, Nike creó un comercial que convertía la prohibición en su mejor argumento de venta. La pantalla se abría en negro. Se escuchaba el sonido de una pelota rebotando. Después aparecía la imagen de Air Jordan 1 en primer plano, negro, rojo y blanco. Imposible de ignorar. Una voz profunda decía: el 15 de octubre, Nike creó un zapato de baloncesto revolucionario. El 18 de octubre, la NBA lo prohibió de sus canchas. Afortunadamente, la NBA no puede prohibirte usarlo fuera de ellas. ¡Wow! Imagínense eso, muchachos. Tremenda esa estrategia. ¿Cómo la ven? ¿Cómo usan algo que aparentemente puede ser un fracaso o una mala noticia? Es justamente un argumento de marketing, un ángulo de ventas para potencializar y posicionar, en este caso, esa primera edición, las Air Jordan 1. Voy a repetirlo, con lo que decía el anuncio. El 15 de octubre, Nike creó un zapato de baloncesto revolucionario. El 18 de octubre, la NBA lo prohibió de sus canchas. Afortunadamente, la NBA no puede prohibirte usarlo fuera de ellas. El comercial terminaba con el chulito y una frase que se volvería legendaria: Air Jordan de Nike. El impacto fue inmediato y devastador para la competencia. En una semana todo el mundo estaba hablando del zapato prohibido. Los jóvenes hacían fila en las tiendas, no solo para comprar Air Jordans, sino para poseer un pedazo de esa rebeldía autorizada. Lo genial de la estrategia era que la prohibición era técnicamente real, pero completamente inofensiva. La NBA había enviado una carta expresando su preferencia por los zapatos blancos, pero Jordan siguió usando sus Air Jordans en cada juego. No había multas, no había suspensiones, no había consecuencias reales. Pero esa carta había dado a Nike algo invaluable: una narrativa de David contra Goliat, que posicionaba a Jordan y por extensión a cualquiera que usara Air Jordans como un rebelde que desafiaba el sistema establecido. Durante su temporada de novato, Jordan promedió 28.8
2.2 puntos por juego. Ganó el premio de novato del año y se clasificó para el Juego de las Estrellas. Pero más importante para Nike, cada vez que Jordan volaba por el aire para una clavada, millones de personas veían esos zapatos rojos y negros. Quiero que ahorita busques los zapatos rojos y negros de los que estamos hablando acá y que mires cómo era totalmente diferente a los zapatos que se usaban en ese momento. Los números de ventas fueron más allá de las proyecciones más optimistas de Nike. Habían esperado vender 100.000 pares de Air Jordan 1 el primer año. Al final del año fiscal de 1985 habían vendido más de 1.2 millones de pares, imagínate. Tenían pronosticado vender 100.000 y terminaron vendiendo 1.2 millones de pares, casi 9 veces más de lo que habían pronosticado. Las ventas de la división de baloncesto de Nike crecieron 3.2 millones de dólares en 1984. Las ventas de la división de baloncesto de Nike crecieron de 3.2 millones de dólares en 1984 a 126 millones en 1985. Imagínate, pasaron de un año al otro en la división de baloncesto, de vender 3.2 millones a vender 126 millones. En un año, Jordan había convertido a Nike en una de las marcas Jordan había convertido a Nike de una marca de atletismo en una potencia del baloncesto. Pero Phil sabía que mantener ese impulso requería más que un atleta estrella y marketing inteligente, requerían innovación constante en producto. Trabajando directamente con Jordan, Nike desarrolló características técnicas que ningún otro zapato de baloncesto tenía. La tecnología de aire en la suela media para mejorar la amortiguación, diseños de tracción específicos para los movimientos de Jordan y materiales más ligeros que me permitían mayor velocidad. Cada nueva versión de Air Jordan no era solo una actualización estética, era una mejora funcional genuina que reflejaba la evolución del juego de Jordan. El Air Jordan 2 introdujo materiales premium nunca antes usados en los zapatos deportivos. El Air Jordan 3 fue el primero en mostrar la tecnología de aire visible en la suela. Cada lanzamiento era un evento que los fanáticos del baloncesto esperaban con la misma anticipación que un álbum de su músico favorito. Pero quizás el impacto más profundo de la sociedad Jordan-Nike fue cultural. Por primera vez en la historia, un zapato deportivo que se había convertido en un símbolo de identidad personal que trascendía el deporte. Adolescentes que nunca habían tocado una pelota de baloncesto usaban Air Jordans para ir a la escuela. Ejecutivos los usaban con trajes los viernes casual. Los usaban con trajes los viernes casuales. Se habían convertido en un lenguaje visual que comunicaba aspiración, rebeldía y éxito. Para finales de los 80, la marca Jordan se había convertido en algo más grande que Nike mismo. Era una submarca con su propia identidad, sus propios valores y su propio universo de productos que iban desde zapatos hasta ropa, hasta accesorios. Phil había descubierto algo que cambiaría para siempre la industria. Los consumidores no compraban productos, compraban identidad. Mira esto es tan importante. Descubrieron que los consumidores no compraban productos, compran identidad. Y Michael Jordan había demostrado que un atleta podía ser una identidad tan poderosa como cualquier logo o eslogan. La pregunta ahora era si Nike podía replicar esta fórmula con otros atletas, en otros deportes, con otras audiencias, porque por primera vez en la historia de la empresa, Phil tenía un problema que nunca había imaginado. Era tan exitoso que todos los competidores estaban estudiando cada uno de sus movimientos, tratando de copiar su estrategia. El cazador se había convertido en el cazado y eso requería una reinvención completamente nueva de lo que significaba ser Nike. Y pilas a lo que se viene, muchachos, que es una parte súper chévere de la historia. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tremenda esa historia o qué? Impresionante. Me emociona porque también me voy metiendo como con el momento y recuerdo cuando estaba más pequeñito que usaba los zapatos, los Nike cuando salieron así con la suela que uno veía la cámara de aire y que eso era tremenda tendencia, pues, que de hecho al día de hoy todavía se ven. Increíble. Una reflexión aquí que me gustaría compartir con ustedes a través de una pregunta. ¿Alguna vez has considerado que una limitación, restricción o incluso la crítica de un producto se puede convertir en un argumento de venta? Lo que hablábamos ahorita, como esa llamada, que de alguna forma era una prohibición,
Lo convirtió en un argumento, en una venta disfrazada, en una oportunidad disfrazada. Preguntémonos eso, cómo muchas veces lo que aparentemente vemos en nuestro negocio como una situación que nos resta, un problema, una emergencia, lo que sea, se puede convertir o se puede resignificar hacia algo que nos suma. Vale, capítulo 7, muchachos. Just do it. 3 palabras que cambiaron todo. Abril de 1988. Dan está sentado en su oficina en Portland, mirando fijamente una hoja de papel en blanco. Como socio fundador de la agencia Wieden Kennedy, tiene sobre sus hombros una responsabilidad enorme: crear una compañía que unifique toda la marca Nike bajo un solo mensaje. El problema era complejo. Nike había crecido explosivamente desde el éxito de Jordan, pero también se había fragmentado. Tenía campañas separadas para atletismo, baloncesto, tenis, fútbol americano. Cada deporte tenía su propia identidad, su propio tono, sus propios atletas estrella. Phil quería algo diferente, una voz unificada que fuera auténticamente Nike, sin importar el deporte, el atleta o la audiencia, algo que capturara la esencia de lo que hacía especial a la marca. Wieden había pasado semanas estudiando, Wieden es este mismo personaje, Dan Wieden. Wieden había pasado semanas estudiando todo lo que Nike representaba. Había hablado con atletas patrocinados, había analizado décadas de comunicación, había tratado de destilar la personalidad de Nike en palabras. La respuesta llegó de una fuente inesperada: Gary Gilmore, un asesino condenado a muerte que había sido ejecutado en Utah en 1977. Según reportes de prensa, sus últimas palabras antes del pelotón de fusilamiento habían sido: vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Wieden tomó esa frase y la modificó ligeramente. En lugar de vamos a hacerlo, escribió: solo hazlo. Cuando presentó la frase, just do it. Cuando presentó la frase a Phil y al equipo de Nike, la reacción inicial fue tibia. Sonaba demasiado simple, demasiado directa. ¿Cómo podían resumir toda una marca en 3 palabras tan básicas? Pero mientras más lo pensaban, más perfecto sonaba. Solo hazlo, just do it. Capturaba algo fundamental sobre la mentalidad atlética: menos excusas, más acción. No era una promesa sobre el producto, era una actitud hacia la vida. La primera campaña, Solo hazlo o Just Do It, se lanzó en julio de 1988 con un comercial protagonizado por Walt Staggs, un corredor de 80 años que cruzaba el puente Golden Gate todas las mañanas a las 5:17 de la mañana. El comercial mostraba a Staggs corriendo mientras una voz en off describía su rutina. Walt Staggs corre 17 millas cada mañana, a los 80 años de edad, participa en triatlones. Walt Staggs no debería poder hacer lo que hace. Al final, Staggs miraba directamente a la cámara y decía: just do it, con una sonrisa. No había zapatos prominentemente mostrados, no habían claims técnicos sobre amortiguación o tracción. Solo había un hombre ordinario haciendo algo extraordinario y una invitación simple a que tú hicieras lo mismo. El impacto fue inmediato y profundo. Solo hazlo. No se sentía como publicidad tradicional, se sentía como una filosofía de vida que casualmente era patrocinada por Nike. La campaña expandió rápidamente para incluir a atletas de todos los niveles, desde Michael Jordan hasta corredores de fin de semana, desde tenistas profesionales hasta equipos de fútbol americano universitario. Cada comercial contaba una historia diferente, pero el mensaje era consistente: supera tus límites, deja las excusas, actúa. Para 1989, Just Do It había penetrado tan profundamente en la cultura americana que se usaba en contextos completamente ajenos al deporte. Políticos lo citaban en discursos, aparecía en programas de televisión, se convertía en parte del lenguaje cotidiano. Pero el verdadero genio de Solo hazlo no era una simplicidad, era su inclusividad. A diferencia de otros eslóganes deportivos, lo que enfocaban era en ganar, en ser mejor. Solo hazlo era relevante para cualquier persona que estuviera tratando de mejorarse a sí misma. No importaba si corrías maratones o apenas podías correr una milla, no importaba si jugabas en la NBA o en la liga recreativa de tu barrio, el mensaje era el mismo: parar de pensar, parar de dudar y solo hacerlo. Just do it. Esa filosofía transformó la forma en que Nike se comunicaba a sus audiencias. En lugar
de vender zapatos estaba vendiendo empoderamiento. En lugar de promocionar características técnicas, estaba promoviendo una mentalidad. Los resultados financieros fueron espectaculares. En los 5 años después del lanzamiento de Just Do It, las ventas de Nike crecieron de 877 millones de dólares a 4.000 millones de dólares. La marca había revolucionado de ser una empresa de zapatos deportivos a ser un símbolo cultural de autodeterminación y logro personal. Pero quizás el impacto más significativo del Just Do It fue interno. Los empleados de Nike comenzaron a internalizar la filosofía de la compañía. La toma de decisiones se aceleró, la cultura corporativa se volvió más agresiva y orientada a la acción, y la empresa en general adoptó una mentalidad de sesgo hacia la acción que la distinguía de competidores más burocráticos. Phil había descubierto algo fundamental sobre el manejo de marcas moderno. Las mejores marcas no venden productos, venden versiones aspiracionales de nosotros mismos, y Just Do It había posicionado a Nike como el habilitador de esas aspiraciones. Para principios de los años 90, Nike no era solo una empresa, era un movimiento cultural que había redefinido la relación entre deporte, identidad personal y consumismo. Y todo había comenzado con 3 palabras simples que catapultaban una verdad universal sobre la naturaleza humana. Todos tenemos el potencial sin explorar, esperando ese momento correcto para actuar. Just Do It había convertido ese momento en ahora. Muchachos, tremenda esa historia. ¿Cómo la van viendo? Está demasiado inspiradora, me ha encantado. Capítulo número 8. El imperio contraataca. Toma un poquito de agua. Dice así. Principios de los años 90. Phil está en la cima del mundo empresarial, pero no puede dormir. Nike domina el mercado estadounidense de calzado deportivo con una participación del 43%. Sus ventas anuales han superado los 4.000 millones de dólares. Just Do It es probablemente la campaña publicitaria más reconocida del planeta. Pero Phil sabe algo que sus competidores están empezando a descubrir. El éxito masivo crea vulnerabilidades masivas. La primera vulnerabilidad era geográfica. Nike dominaba en Estados Unidos, pero internacionalmente seguía siendo un jugador menor comparado con Adidas. En Europa, Asia y América Latina, las 3 rayas alemanas mantenían su reinado histórico. La segunda vulnerabilidad era demográfica. Nike había conquistado a los hombres jóvenes obsesionados con el deporte, pero había fallado consistentemente en conectar con mujeres, niños y adultos que hacían ejercicio casual. La tercera vulnerabilidad era la más peligrosa. Nike se había vuelto tan grande que cualquier controversia se magnificaría exponencialmente, y una controversia estaba a punto de explotar. Mira, espera lo que viene. En mayo de 1992, el activista Jeff Ballinger publicó un reporte devastador sobre las condiciones laborales en las fábricas indonesias que producían los zapatos Nike. Trabajadores ganando 14 centavos por hora, turnos de 16 horas, condiciones de seguridad deplorables, castigos físicos por errores menores. Para una marca que había construido su identidad alrededor del empoderamiento y logro personal, esas acusaciones eran tóxicas. ¿Cómo podía Nike inspirar a atletas americanos mientras explotaba a trabajadores asiáticos? La respuesta inicial de Phil fue defensiva y legalmente correcta, pero públicamente desastrosa. Nike no era dueña de esas fábricas, argumentó. Eran contratistas independientes, responsables de sus propias prácticas laborales. Nike solo compraba productos terminados. Esa respuesta técnicamente verdadera sonaba moralmente vacía. Los medios, los activistas y especialmente los consumidores universitarios empezaron a ver a Nike como una empresa hipócrita que predicaba valores que no practicaba. Las protestas se extendieron por campus universitarios. Estudiantes organizaron boicots contra productos Nike. Tiendas universitarias cancelaron contratos con la marca. Por primera vez en su historia, Nike estaba enfrentando una crisis existencial que no podía resolver con mejor marketing o atletas más famosos. Phil se dio cuenta de que necesitaba hacer algo contra sus instintos de contador, asumir la responsabilidad por cosas que técnicamente no estaban bajo su control directo. En 1998, después de años de presión pública creciente, Phil dio un discurso en el National Press Club que cambió fundamentalmente la forma en que Nike operaba globalmente. Los productos Nike son fabricados por trabajadores subcontratados, dijo Phil, pero eso no significa que no seamos responsables por las condiciones en las que trabajan esas personas. Somos responsables y vamos a actuar como si lo fuéramos.
Lo que siguió fue una transformación operativa masiva. Nike creó un departamento completo dedicado a monitorar condiciones laborales en todas las fábricas contratistas. Estableció estándares mínimos para salarios, horas de trabajo y condiciones de seguridad. Contrató auditores externos para verificar cumplimiento. Más importante, hizo esas auditorías públicas. Por primera vez, una empresa multinacional había decidido ser transparente sobre los aspectos menos glamorosos de su cadena de suministro. Pero mientras Phil lidiaba con la crisis de responsabilidad social, también estaba ejecutando la expansión internacional más ambiciosa en la historia del deporte. La oportunidad se había presentado con la globalización del baloncesto después de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, donde el Dream Team americano, incluyendo a Michael Jordan, había catapultado la imaginación deportiva mundial. Phil apostó agresivamente a que el baloncesto se convertiría en un deporte global y que Nike podía usar su dominancia en el baloncesto americano como la plataforma para conquistar mercados internacionales. Firmó contratos masivos con jugadores europeos prometedores. Abrió tiendas concept en ciudades como Londres, Tokio y Sao Paulo. Adaptó sus campañas publicitarias para resonar con culturas locales sin diluir la esencia de la marca Nike. Para finales de los años 90, Nike había logrado algo que parecía imposible una década antes: convertirse en una marca verdaderamente global, que era tan reconocida en Shanghái como en Chicago, tan aspiracional en Laos como en Londres. Las ventas internacionales, que representaban menos del 20% de los ingresos de Nike en 1990, habían crecido al 55% para el año 2000. Nike había evolucionado de ser una empresa americana con ventas internacionales a ser una empresa global con raíces americanas. Pero quizás el logro más significativo de Phil durante esta década no fue financiero, sino cultural. Había navegado a Nike a través de su primera crisis existencial sin perder su identidad central. Había demostrado que una empresa podía crecer masivamente sin volverse genérica y que podía asumir responsabilidad social sin sacrificar competitividad. ¿Cómo vamos, muchachos? Dice así: para el nuevo milenio, Nike no solamente era la empresa deportiva más grande del mundo, era un caso de estudio de cómo las marcas modernas podían balancear crecimiento, responsabilidad y autenticidad en una economía globalizada. Phil había transformado completamente no solo su empresa, sino toda la industria del marketing deportivo. Había demostrado que con la estrategia correcta, la ejecución disciplinada y la capacidad de adaptarse cuando el mundo cambia, se puede conquistar literalmente cualquier mercado, incluso el mercado mundial. Vamos por el capítulo 9, muchachos, lo que nos deja esta historia. Pilas pues. Si tuviera que extraer una lección central de los 40 años que Phil dedicó a construir Nike, yo pensaría que es esta. Pilas pues, la diferencia entre una empresa exitosa y un imperio global no está en el producto. Está en la historia que ese producto cuenta sobre quién lo usa. Miren que Phil no inventó los zapatos deportivos. Tampoco inventó el marketing deportivo, ¿sí? No inventó tampoco las alianzas con los atletas. Todo eso ya existía cuando él empezó. Pero lo que hizo Phil fue algo más poderoso y fue una forma diferente de conectar con la identidad de las personas y el consumo. Transformó los zapatos en herramientas funcionales, en símbolos de aspiración, de rebeldía, de logro personal. A través de toda esa historia que estuvimos aquí compartiendo del viejo Phil, miren cómo este man empieza a vivir esos valores y esos principios de su marca y los empieza a compartir, los empieza a hacer aspiracionales, empieza a ver cómo trasciende el producto y se convierte más en una ideología, en una filosofía que se comunica a través de su marca y sus productos. Lo segundo, aquí, que quiero resaltar de esa historia es la persistencia de este man. Este Phil casi pierde Nike docenas de veces quizás. Cuando lo traicionaron, que quizás puede ser una excusa perfecta para cerrar un negocio porque se va tu mayor proveedor, tener que volver a empezar y el tiempo que implica el replantear un producto, rediseñarlo para luego volverlo a vender y crear ese nicho bajo un producto con una marca totalmente nueva. Y siento que en cada caso este man, su respuesta fue no rendirse y pivotear, o sea, como probar diferentes alternativas, evolucionar, pero manteniendo siempre esa esencia intacta. Y la tercera lección
para mí que me parece importante extraer es sobre el timing. Mira que Phil, siento que tuvo esa suerte, si bien construir Nike sobre la explosión del deporte americano, la globalización de la economía, el surgimiento de la cultura de las celebridades, pero también siento que fue muy importante ahí que él reconoció esas tendencias antes que sus competidores y supo tomar decisiones bajo esas tendencias y apostarles todo. Cuando este man vio que el baloncesto se estaba volviendo cultura popular, apostó todo a Michael Jordan. Cuando vio que el fitness se estaba volviendo en lifestyle, creó el solo hazlo, el just do it. Cuando vio que el mercado se estaba globalizando, se expandió agresivamente a todos los mercados internacionales. Y quizás la cuarta y última lección que puedo yo extraer de acá, y pensaría que puede ser la más importante, es que podemos ver la autenticidad no como ese valor moral, sino también como una ventaja competitiva, ¿sí? La autenticidad. Nike funcionó porque Phil genuinamente creía que porque creía en lo que estaba vendiendo. El man estaba convencido de sus productos, en lo que estaba ofreciendo. Y no era solo una estrategia de marketing, era una extensión de quién él era como persona. Phil era un atleta frustrado que odiaba perder. Era esa frustración la que se convirtió en energía que alimentó Nike durante décadas. Cuando Nike le decía a la gente "Just do it", no era un eslogan vacío. Era Phil hablándole a su yo de 24 años que tenía miedo de arriesgar todo por una idea loca. Y siento que esa fue la autenticidad que separó a Nike de todas las marcas que trataron de copiar su fórmula. Podían copiar las campañas, podían copiar las colaboraciones, podían copiar los productos, pero no podían copiar la convicción genuina detrás de todo eso. Y bueno, creo que lo que es la lección más práctica puede ser que el crecimiento exponencial no es un accidente. Es el resultado de decisiones que sistemáticamente son arriesgadas y que la mayoría de gente no está dispuesta a tomar. Phil apostó $1,000 que no tenía para ir a Japón. Apostó 7 millones que no podía permitirse y apostó por Michael Jordan. Apostó la reputación completa de su empresa en Just Do It. Apostó su futuro internacional en mercados que no entendía completamente. Cómo a veces tenemos que tomar decisiones arriesgadas en cada uno de nuestros negocios. Muchachos, me disculpan aquí paréntesis que se está poniendo un poquito oscura la cámara. Tengo esto automático y yo creo que ya para terminar no vale la pena modificarlo. Cierro paréntesis. Y aquí ya para terminar, como conclusión, siento que este man nos enseña a través de su historia que conquistar el mundo no requiere ser un man el más inteligente, el más conectado, el más capitalizado. Siento que muchas veces son más características de persistencia, de autenticidad y de arriesgar. Sí, este man para mí es una muestra de tomar riesgos, de ser persistente. Y a veces, si tienes la razón sobre el futuro antes que todos los demás, eso es suficiente para cambiar el mundo. Miren qué tan importante esta frase de acá. Si tienes razón sobre el futuro antes que todos los demás, eso es suficiente para cambiar el mundo. Si tú tienes una visión y crees que algo va a pasar, que el mundo se está direccionando hacia algo y puedes tomar unas decisiones que te apunten hacia eso, pues finalmente te puedes montar en una ola que te permite un mundo de posibilidades. Muchachos, esa ha sido la historia entonces del viejo Phil, fundador de Nike. Para mí una historia tremendamente inspiradora. Nuevamente los invito a que si les gustaría que aquí estudiáramos la historia, la biografía de otro personaje icónico de alguna marca que a ustedes les guste, me lo pueden poner en los comentarios y empezamos también a profundizar en la historia de tantos personajes, de tantas celebridades, de tantas historias supremamente interesantes y sobre todo inspiradoras que podemos traer aquí al canal. Nuevamente los invito a que se suscriban y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.